pasará todo esto? ¿A qué te refieres? De las víctimas de enfermedades que sucede hoy en día. Sí, escuché que cada tiempo hay nuevas enfermedades. ¿Qué pasará con el mundo? ¿Qué habrá pasado? Me gustaría saber qué ocurrió. ¿Y si viajamos al pasado? Con ustedes, el cronista digital. Hola amigos, bienvenidos al cuarto capítulo del Cronista Digital. Mi nombre es Joel y los invito a que me acompañen en este nuevo viaje para seguir conociendo más sobre la historia de las pandemias en el mundo. Esta vez hablaremos de las epidemias y pandemias que ocurrieron en el siglo XX. En el episodio anterior hablamos sobre smallpox y cocolipsli, dos epidemias mortíferas que enlutaron a Centroamérica en el siglo XIV y siglo XVI. Hoy te hablaremos de las pandemias más actuales que ocurrieron no hace mucho y de las que nos habíamos olvidado por completo. Hablaremos de la gripe española, suscitada en 1918, y de la expansión del cólera en el mundo, iniciada en 1971. Es momento de poner en marcha nuestra máquina del tiempo y viajar hacia el pasado, hacia la década del siglo XX, en Kansas, Estados Unidos, en el año 1918. Esta trágica historia está a punto de empezar. Bienvenidos a la máquina del tiempo. Por favor, seleccione su destino. Destinos. Listos para la teletransportación. La Primera Guerra Mundial aún no ha acabado. Han pasado 5 años desde su inicio en 1914. En este lugar se concentran las tropas estadounidenses que se preparan para volver a la guerra en Europa. Pero algo anda mal en algunos soldados. Es 4 de marzo por la mañana y la tropa militar, como todos los días, empieza con su entrenamiento habitual. Pero al transcurrir tan solo unas horas, muchos de los soldados comenzaron a perder el aliento y a decaer. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 3. ¡Vamos! ¡Esta guerra es nuestra! Capitán. ¿Qué sucede? ¡Apuren el paso! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Rápido! No puedo continuar, señor. No soporto esta gripe. Capitán, hay varios que no se sienten bien. Hay algo raro en ellos. Hace días que están así. Niñitas, en plena guerra se vienen a enfermar. Llamen a los de salud. No pierdan tiempo. Comprendido, mi capitán. Todos los soldados enfermos son llevados inmediatamente a las instalaciones médicas con urgencia. Pero al cabo de unas semanas se divulga la muerte de 48 soldados en aquella base militar. Una aparente gripe común puso fin a sus vidas de un momento a otro. Los médicos militares no supieron dar respuesta a la letalidad de esta gripe, tan solo que se le asocia a una bacteria. Pero no más que eso. Los principales miembros militares estadounidenses no reportaron lo sucedido. Empezaron a censurar a la prensa y a todo medio de comunicación que fuera a afectar su misión, por lo que la información se mantuvo en secreto.
De esta manera, los demás soldados de las tropas culminan su entrenamiento militar e inmediatamente se disponen para viajar a Francia a seguir con la guerra. Pero hay algo más que están llevando hacia Europa. Todos estos soldados están llevando consigo un virus letal, el cual se transmite de persona a persona, lo que ocasionará mucho desconsuelo. El contingente militar llega a Francia y de inmediato se dirigen a la base militar de ese país. Ya se estaba tardando demasiado, general. Espero que el viaje no le haya afectado. Será un honor combatir en compañía de los franceses. ¿Qué pasó, general? ¿Le afectó el aire? ¿Anda resfriado? Es un simple malestar, nada serio. Preparemos la incursión militar. Por supuesto. Venga por aquí, por favor. De esta manera, esta tropa estadounidense esparce el virus entre todos los militares europeos. Los soldados empiezan a enfermarse masivamente, cada vez más, y nadie daba razón de estos males. Los franceses y estadounidenses siguen ocultando la información a la prensa. España, país fuera de la guerra, se entera de esta censura y empieza a divulgar la noticia de esta bacteria. Pero los presentan en los periódicos como el soldado de Nápoles o la enfermedad de moda. Y es por ese motivo que se le empezó a denominar como la gripe española. No porque se originara ahí, sino porque fue de los pocos países que informó sobre aquella enfermedad mortal. La noticia rebota en distintos países donde empiezan a generarse alarmas y pánico, mientras miles de soldados en la guerra mueren enfermos. Los soldados volvían a sus casas con sus familias. De esta manera se fue extendiendo a los civiles. Entre los aliados de los países en guerra están Brasil, Australia, China y Estados Unidos, por lo que esta enfermedad no tardaría en convertirse en una pandemia que asolará a los continentes de América, Asia y la propia Europa. Hola mamá, he vuelto a casa. Hijo mío, por Dios. Gracias, Señor. Gracias. Pensé que nunca regresarías, hijo. No pudieron conmigo en la guerra, mamá. ¿Dónde están los demás? Quiero abrazarlos. Ay, hijo mío. Todos están adentro. Ven, pasa. Te extrañé mucho, mamá. Cientos de miles de soldados regresaron con los suyos sin saber lo que estaban llevando a casa. Al cabo de 2 años, en 1920, ya se podía contabilizar las víctimas de esta agresiva gripe, pues acabó con la vida de casi 50 millones de personas en todo el mundo. España, que no fue el epicentro, resultó ser uno de los países más afectados, con 8 millones de habitantes contagiados y más de 300.000 personas fallecidas. La mayoría de las víctimas de esta gripe fueron adultos saludables de entre 20 y 40 años, afectando más a los hombres. Fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales eran los síntomas propios de esta enfermedad. En su mayoría, muchas personas no llegaban siquiera a los 5 días con vida. 8 años después, en 1928, se descubre la penicilina, un antibiótico que controla eficazmente las infecciones provocadas por las bacterias. Pero décadas más adelante está por ocurrir otro flagelo mundial, esta vez con origen asiático.
Este infortunio tiene como protagonista a una letal bacteria conocida como el cólera. Esta enfermedad ya había atacado mortalmente a Asia en el siglo XIX, pero un brote impetuoso y violento volverá a surgir. Es hora de conocer el impacto que esta bacteria causó en la humanidad. Esta es la segunda y última pandemia ocurrido en el siglo pasado, en el siglo XX, donde ya existía un cuidado sanitario mundial y vacunas, pero que no pudo contra esta segunda ola del cólera. Viajemos a 1970 al sudeste asiático, en el Golfo de Bengala, pues desde ahí se esparció la enfermedad. Destino. Listos para la teletransportación. Nos encontramos en el continente asiático, específicamente en el Golfo de Bengala, en la India. En este lugar se puede ver que reina la pobreza en cada rincón. Esto se viene dando desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, donde el Imperio Británico gobernaba la India. Y la decisión del líder inglés Winston Churchill de dirigir la economía india a la quiebra ocasiona la peor hambruna en la historia de este país, originando muerte y pobreza extrema durante los años posteriores. Ahora, esta población carece de educación y sistemas sanitarios, por lo que será el epicentro del brote del cólera. Una enfermedad que se origina por la ingesta de agua o alimentos contaminados con la bacteria Vibrio coliare. Como ves, el agua se encuentra limpia. Este río es milagroso. Es verdad, y sin este río ya hubiésemos muerto hace tiempo de deshidratación. Por supuesto, voy a tomar un poco. Muero de sed. Yo también muero de sed. Si pudiera, secaría este río. Ya, andando. Llevemos un poco para la casa. Toda la población utilizaba el agua del río Ganges para cocinar, bañarse y beber. Pero esta agua estaba contaminada por la bacteria del cólera, por lo que al día siguiente estas personas empezaron a sufrir de severos vómitos y diarreas que no cesaban. Las moscas se posaban en ellos y luego en las comidas y en las personas, generando un contagio masivo entre la población. El tener un sistema de salud precario, sin medicamentos, antibióticos y vacunas, desencadenó que las personas murieran muy rápido de deshidratación. Los cadáveres yacían con los ojos hundidos y el cuerpo enflaquecido. Esta enfermedad se propagó en solo semanas al continente europeo y africano, convirtiéndose en una pandemia. La propagación se dio por las cuencas de los ríos y de esta manera fue contaminando a otros ríos y llegando a distintos países fuera de Asia. Por favor, doctor, ayude a mi esposa. No deja de vomitar desde la mañana. ¿Qué es lo que sucede? ¿Desde cuándo tiene esos síntomas? Desde ayer, doctor, pero hoy se ha intensificado aún más. No deja de vomitar. Ayúdenla, por favor. No puede ser. Su esposa está sufriendo un cuadro de deshidratación severa. Haremos lo posible por restablecerla. Por favor, doctor, haga todo lo posible. Si esta enfermedad era tratada a tiempo, la persona podía recuperarse, pero si no se medicaba, fallecían de deshidratación en el transcurso de unos días. Y África, un continente empobrecido, recibió fatalmente a esta bacteria, matando a miles y cientos de personas.
En el mundo entero se estima que murieron 10 millones de personas entre 1970 y 1980. Sin embargo, 11 años después, en 1991, esta enfermedad llega a América, y en Perú llega por primera vez en 100 años, siendo uno de los países más afectados junto a Ecuador. En nuestro país murieron cerca de 3.000 personas, pero se logró controlar a tiempo y no cobró más vidas. En Ecuador murieron casi 400 personas y se prolongó por 3 décadas. Aún hoy existe el brote del cólera en el mundo, pero en una magnitud reducida, y siguen siendo las personas de bajos recursos y sin educación sanitaria sus víctimas mortales. Recapitulando este cuarto episodio, hemos hablado de las 2 pandemias ocurridas en el siglo XX, tanto la gripe española en 1918 y el cólera en 1970, ambas con consecuencias desoladoras, puesto que dejaron millones de muertos en el mundo. De esta manera llegamos al final de este cuarto capítulo del podcast. Muchas gracias por escuchar y acompañarnos en este viaje hacia el pasado, para conocer un poco más sobre la historia de las pandemias. En el siguiente episodio hablaremos de la pandemia del COVID-19. Esto fue El Cronista Digital Podcast. ¿Cómo hubiera sido en aquellos tiempos? Si no, ¿qué habrá pasado? Y mira, ¿quién diría dónde regresamos? Qué raro que son los siglos. ¿Qué cosas pasan, no? Sí, mejor sigamos nuestro camino. Hasta aquí llegó El Cronista Digital, un podcast que te hará viajar en el tiempo y revivir la historia.